Creo que realmente lo que hemos visto aquí es un esfuerzo enorme por resumir algo que dice el Perú va avanzando. Hay iniciativas concretas, hay personas, hay instituciones, hay sector privado, hay sector de gobierno involucrado en todo tipo de iniciativas. Pero yo voy a resaltar unas 4 o 5 cositas para darle la palabra a nuestros panelistas. Como Perú vulnerable, mucho que perder si no hacemos nada. Perú toma liderazgo porque es necesario, porque hay que no solamente evitar pérdidas que retrasen el desarrollo, sino pérdidas que impacten a los más pobres. Según hasta ahora parece que somos un poco ineficientes, o sea, las emisiones per cápita son grandes y por lo tanto sí hay espacio para actuar. Y lo que nos dice Gabriel es, el momento es ahora. El momento es ahora porque estamos en un momento de entusiasmo, estamos en un momento de compromiso. Este CADE que se acaba de realizar ha dicho, hay esperanza, hay una nueva, digamos, generación empresarial joven que está dispuesto a hacer cosas. Entonces, es un momento apropiado y eso un poco lo que nos ha dado el viceministro es ejemplos concretos de los avances. Le damos la palabra entonces a continuación a nuestro panel. Primero quisiéramos escuchar a Carlos Anderson, él es el presidente de ese plan, que es el Centro Nacional de Planificación Estratégica, y Carlos es también parte del comité directivo de este proyecto que se ha mencionado, Plan CC, y por lo tanto quisiéramos sus apreciaciones desde el punto de vista de la instancia de planificación del país y si nos puedes dar algunos detalles de este proyecto Plan CC que se ha mencionado, Carlos. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días a todos. Yo quiero comenzar poniendo primero o justificando por qué empezamos con el tema del planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico moderno tiene 2 vertientes. Una que enfatiza los temas de previsión. Y evidentemente aquí hemos visto algunas cifras, ¿verdad?, que muestran que el no hacer nada tiene costos muy altos. Entonces es importante prevenir para, como bien dice el dicho, mejor es prevenir que lamentar, ¿verdad? Entonces esa es una vertiente de lo que significa el planeamiento estratégico. La otra tiene que ver con un aspecto aspiracional. ¿Qué país queremos ser, verdad? Y en el tema medioambiental, evidentemente queremos ser un país que crezca, pero que crezca respetando el ambiente y que crezca respetando todo lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces, esa combinación de previsión, por un lado, y aspirar a ser un país modelo también en términos de crecimiento, nosotros lo venimos, lo hemos puesto por escrito ya en el plan bicentenario actualizado que ayer lunes entregamos a la oficina del primer ministro. Lo que quiero decir es que nosotros hemos adoptado totalmente el concepto de crecimiento verde, y no solamente desde un punto de vista economicista, sino sobre todo a partir de una visión transversal, porque este concepto, digamos, o esta aparente dicotomía que existe entre crecer y crecer y crecer sin respetar el medio ambiente y respetar el medio ambiente y que eso constituya un lastre para el crecimiento, creemos que es una falsa dicotomía, ¿no? Creemos que es posible avanzar inteligentemente en ambos campos y que más bien el respetar el medio ambiente, el tratar de aminorar las deficiencias y todo lo que hemos podido ver en estos cuadros que nos acaba de mostrar el viceministro, más bien tiene el potencial de impulsar el crecimiento, pero un crecimiento distinto. Los economistas, evidentemente, nos ha tomado mucho tiempo entender que no basta con crecer, ¿verdad? Que el crecimiento en sí mismo no significa mucho, que el PBI per cápita es una medida bastante o poco útil realmente para entender el bienestar, que el bienestar también se mide por la calidad del aire que respiramos, los sonidos que no nos retumban, que no nos dejan sordos, el poder tener que nuestras familias tengan acceso al agua, a la vivienda, al saneamiento, dignos, ¿verdad? Entonces, la tarea en el caso del Perú es bastante amplia. Nosotros en el caso del Plan Bicentenario, trabajando muy de cerca con el Ministerio del Ambiente, hemos venido incorporando, y como he dicho, hemos incorporado totalmente
este concepto. También somos partícipes, por supuesto, del plan CC. Tenemos allí incluso una contribución adicional que hacer a partir del tema prospectivo, que es uno de los aspectos que, por ejemplo, marcan la diferencia entre este plan bicentenario actualizado y el que teníamos, porque realmente no se puede avanzar mirando el espejo retrovisor, ¿no? Para poder avanzar hay que tener una mirada de futuro, ¿sí? Hay que tratar de por lo menos entender, darle alguna medida cuantitativa en lo posible, aunque nos equivoquemos, pero es importante tratar de avisorar, digamos, de qué estamos hablando, ¿verdad? Nosotros una de las cosas que hemos hecho también es incorporar un modelo prospectivo, ¿no? Con la ayuda del Pardee Center of International Futures de la Universidad de Denver, Colorado. Es todo un modelo prospectivo que es la base, digamos, sobre la cual estamos trabajando y que le hemos puesto a disposición también de otros sectores del Estado y en particular para trabajar conjuntamente con el Plan CC, escenarios prospectivos desde el punto de vista del medio ambiente, ¿no? Yo creo que con esto es suficiente, a menos que me tengan una pregunta. Muchísimas gracias, Carlos. Y quiero, sin más, pasarle la palabra a Laura Avellaneda. Laura es ingeniera ambiental. Aquí tenemos un panel de economistas, de ingenieros, de biólogos. Ella es ingeniera ambiental y ella es la coordinadora del programa de adaptación en el Ministerio del Ambiente. Y Laura nos va a dar un poco de cómo vamos o cómo hemos ido desde el interclima pasado. Ella es la que nos hace el seguimiento y nos dice, bueno, ¿cómo vamos? Y vamos bien, vamos cumpliendo. Y lo segundo es que ella nos va a hacer referencia también a lo que sucedió ayer y el ministro mencionó, que es este diálogo regional, intergubernamental de las diferentes regiones en el país. Entonces, Laurita, por favor. ¿Cuántos minutos? En principio teníamos 8 minutos por cada uno de los participantes. Le agradecemos al presidente del CEPLAN que nos ha cedido unos 2 minutitos para ti. Así que perfecto, adelante, Laura. Bien, buenas tardes. Bueno, solamente una pequeña aclaración. Bueno, sí, coordino los temas de adaptación, no de un programa de adaptación. No tenemos un programa como tal desde el Ministerio. De hecho, sí tenemos otro tipo de programas o proyectos de los cuales le hacemos seguimiento. Respecto al interclima del año pasado, tal vez el público no es definitivamente el mismo. El año pasado se priorizó en el interclima lo que es la gestión del riesgo climático, que era un poco tratar de establecer cuáles eran las sinergias, avances, las iniciativas que se tenían en relación a la adaptación y su interrelación con la gestión del riesgo de desastres, específicamente con la temática de la prevención. Respecto a lo del año pasado y lo que tenemos este año, ¿y por qué nace este diálogo intergubernamental? Es justamente porque, dado que la demanda para este año fue gestión de reducción de emisiones para priorizar en este tema del Interclima 2013, es que se decidió establecer este espacio con gobiernos regionales para no dejar de lado y darle continuidad al trabajo que se venía haciendo desde el Interclima 2012. Entonces, si bien es cierto, el trabajo fue priorizado el año pasado el día de ayer con gobiernos regionales, específicamente con las gerencias de recursos naturales y con las gerencias de planeamiento. Es uno de los temas que, bueno, hemos visto en la presentación también, y es que ya la temática de cambio climático se está viendo después de un largo esfuerzo de lograr que salga de la esfera ambiental. Entonces, el objetivo de este diálogo fue procurar que estén otras gerencias que estén directamente relacionadas o que se vayan involucrando cada vez más en la temática de cambio climático. ¿Qué es lo que tenemos respecto del interclima del año pasado hacia este año? Bueno, fueron las 2 últimas láminas que se presentó o que presentó el viceministro, y es básicamente lo que tenemos es que hay nuevos sectores o sectores que están avanzando en la temática. Si bien es cierto, hacia el año pasado el Ministerio de Agricultura y Riego contó con su plan GRAC, su plan de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático para de 2012 a 2013. Tenemos al Ministerio de Producción, que identificó que, por ejemplo, pesca artesanal es uno de los sectores, es el área más específica que tiene este ministerio y que lo ha identificado como vulnerable, y ellos ya están trabajando, tienen unas metas específicas para contar con su plan de adaptación al 2015 en
en este sector. Entonces ya no tendríamos solamente el Minagri, tendríamos también al sector producción. En relación, solo para mencionarles que en el diálogo de ayer tuvimos un bloque respecto a los avances nacionales, es decir, los sectores, luego otro bloque con los gobiernos regionales, donde Silvia estuvo participando también, y aquí es donde también tratamos o se procuró identificar cuáles eran esas necesidades de articulación entre lo nacional y lo regional, y obviamente entre gobiernos regionales también. Entonces, aquí un llamado es un poco del seguimiento que el Ministerio hace a las estrategias regionales que por norma lo tienen que establecer. Es que está muy marcado, o se identifican muy marcadas las estrategias regionales cuando hablamos de costa y sierra, están muy marcadas a lo que es la temática de adaptación. Mientras que para el nodo amazónico o para el lado, digamos, los que tienen obviamente más potencial de bosques, el foco más fuerte es lo que es reducción de emisiones, específicamente por el mecanismo REDD. Entonces, ahí, y claro ejemplo es que hay 2 regiones que tienen estrategias regionales de adaptación. Entonces, el trabajo del Ministerio ahorita es cómo hacemos para que estas estrategias regionales, no solamente de la Amazonía, sino de la costa y la sierra, puedan también incorporar este componente de mitigación. Entonces, eso es algo que también nos marca un poco las pautas, porque el tema de adaptación lo hemos visto más del lado regional, o subnacional en este caso, pero para el lado de la mitigación se ha visto más a nivel sectorial, ¿no? Entonces, una de las reflexiones del día de ayer era, bueno, ¿cómo hacemos para que en el territorio se puedan articular todas esas actividades o iniciativas y que no vaya cada sector con sus distintas tareas? Bueno, y una de las cosas que se plantearon era que los planes de desarrollo regional concertados serían los instrumentos que podrían hacer que se aterrice digamos, salir de estos distintos compartimientos y tratar de gestionarlos a nivel de territorio. MEF propuso hacerlo a nivel de cuencas, por ejemplo. Otro de los avances que tenemos, ya que mencioné el Ministerio de Economía y Finanzas, es el 2007 el Ministerio logró incorporar el análisis del riesgo, ¿no? En el Sistema Nacional de Inversión Pública. En este momento se están trabajando cómo incorporar o cómo ya estamos hablando de gestionar el riesgo de desastres, pero en un contexto de cambio climático, que también era otra de las demandas de los gobiernos regionales, y esto lo asocio también a otro punto que salió el día de ayer o que se percibió, es que ya los gobiernos regionales ya no están tanto a la demanda o están esperando necesariamente la cooperación internacional, no quiero decir que no sea bienvenida, simplemente que ellos son conscientes de que hay muchas regiones que tienen recursos, pero que lo que no saben es cómo canalizar estos recursos. Entonces, ¿cómo es que en este caso, para mí un poco del lado, personalmente, por el lado de la mitigación, es cómo hacemos para que los sectores puedan realmente trabajar con los gobiernos regionales y que ellos puedan involucrarse y conocer un poco más, porque lo que percibimos es que es más por desconocimiento de las cosas que hay para hacer o cómo ellos pueden contribuir a la reducción de emisiones, pero también aprovechando los diferentes beneficios que se vienen dando, ¿no? Entonces, con el MEF, les mencionaba, hay sectores priorizados que ya se tienen y que para el 2014 se estarían aprobando los lineamientos que permitirían que los proyectos de inversión pública consideren esta variable de cambio climático o esta condición de cambio climático. Tenemos los PIBs verdes, que digamos que está en cancha nuestra como Ministerio del Ambiente y que se está trabajando, es sacar los lineamientos también, esperemos a fines de año, a más tardar el primer trimestre del siguiente año, pero que estos lineamientos de PIB verdes, que se tiene que trabajar de manera coordinada con el MEF, también consideren esta condición de cambio climático. Otro de los avances es que también se ha priorizado y se ha presentado al Ministerio de Economía una propuesta de meta relacionadas a adaptación en el plan de incentivos en el marco del programa de modernización municipal. La idea es ya tomar los resultados de los distintos proyectos que tiene el Ministerio con las distintas cooperaciones, y es como los aprendizajes a nivel local que se han dado pueda replicarse. Esta propuesta de meta a ser incorporada está yendo a un público, a municipios de estamos yendo a más o menos 550 municipios, ¿no? Entonces, ahí también estaríamos abordando un poco más el trabajo local, que también es parte de las demandas que tenemos. O sea, el Ministerio como tal no puede
no se da abasto, digamos así, para poder lograr un trabajo a nivel local. Por eso siempre procuramos que sean los gobiernos regionales quienes que se articulen con los gobiernos locales, pero esta sería una iniciativa que nos permitiría lograr aterrizar finalmente, y se mencionó en el día de ayer también, finalmente quienes están sintiendo los impactos directos del cambio climático son las comunidades o los gobiernos locales. Para mencionarles, para este trabajo del diálogo intergubernamental se elaboró un informe, un balance regional, es decir, en base a entrevistas a representantes de los gobiernos regionales y representantes de los grupos técnicos regionales de cambio climático. Este balance, de acuerdo a los panelistas, les parece que es un balance o un informe bastante bueno, y la idea es cómo hacemos para que esto pueda circularse también a nivel nacional. Entonces aquí estamos aprovechando que el Ministerio del Ambiente ha establecido con los gobiernos regionales, el nombre exacto no lo tengo, pero se han conformado nodos regionales, y la coordinación de estos nodos está recayendo en el gobierno regional de Arequipa, quien sería el nexo con el Ministerio del Ambiente para los siguientes pasos, ¿no? Luego del taller o del diálogo de ayer, quedamos en dos pedidos puntuales que se tienen. Primero, la conformación de esta comisión, que se tendría que darle seguimiento a los principales hallazgos en los que hemos llegado, y un pedido expreso, y dada la presentación del Ministerio de Economía y Finanzas, es cómo hacemos para que se aprovechen los programas presupuestales. Por eso les mencionaba en algún momento que ya no, que los gobiernos regionales reconocen que tienen en muchos de los casos recursos, pero la idea es cómo aprovecharlos. Entonces, es un pedido expreso, es trabajar con el MEF, con gobiernos regionales, y cómo hacemos para aprovechar estos programas presupuestales. El otro pedido es cómo también logramos articular no solamente a producción, que estuvo el día de ayer, estuvo el Minagri, estuvo el MEF, sino también, por ejemplo, a salud, educación, que son sectores que no es que sean menos prioritarios, pero que estamos iniciando también acciones con ellos, pero ¿qué es lo que ellos están avanzando? Sabemos y tenemos conocimiento que salud ha ido avanzando, y eso es lo que queríamos, esos son otros los pedidos, y lo que queremos, lo que nos hemos comprometido a hacer es cómo logramos esos grupos de coordinación para que pueda darse a conocer los avances de estos sectores, pero el foco aquí es cómo buscar esa interrelación entre la parte nacional y los gobiernos regionales. Y eso es, para finalizar, la agenda que se ha planteado de trabajo es 2014-2015, entonces ya de aquí también el próximo Interclima, o por aquí a los 2 años, estaremos contando cuáles son los avances. Gracias. Muchísimas gracias, Laura. Creo que voy a rescatar la palabra que Laura ha repetido en su intervención y que me parece fundamental, que se llama articulación. Ella ha sido muy enfática en todo lo que es articulación con gobiernos regionales, articulación con el MEF. Allá está nuestra amiga Rocío, que es del MEF y nos está escuchando y se ríe, pero yo creo que este es uno de los retos más grandes, que es articular los sectores, articular los que estamos sentados aquí, de los diferentes sectores, de las regiones, instancias, y que la gente se sienta, digamos, llamada al mismo objetivo, a cumplirlo, y que tiene algo que aportar, me parece que es lo más importante. Y Laurita, yo sé que tú desde el Ministerio del Ambiente eres una articuladora nata, así que creo que esa es la palabra. Le voy a dar la palabra ahora a el señor José Eslava. José es el director general de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minas, también es economista, y él nos va a compartir su, reflexión sobre, específicamente enfocándose en el tema de la matriz energética del Perú. Y pido, por favor, si se puede pasar la lámina que el señor Eslava nos ha solicitado, la lámina de la matriz energética. Gracias. José, por favor. Buenas tardes. Permítame levantarme porque si no, no voy a poder explicar esta lámina.
En esta lámina tenemos el mercado energético nacional al 2011. Está expresado, ahí dice matriz energética del Perú 2011, guión PJ, que son petajoules, que es el joule. Petajoules, joule es una medida universal de energía. Y tenemos por este lado, vamos a decir, la oferta energética y por este lado la demanda energética. Estas son las fuentes energéticas. Tenemos acá los combustibles fósiles, petróleo y líquidos de gas natural. Tenemos acá el gas natural, los del gas seco. Tenemos, este es el 46% de abastecimiento nacional. Esto contribuye con el 25% del mercado nacional. La biomasa, que es el 30%, que fundamentalmente está considerada leña, bosta, yareta, bagazo. La hidroenergía, el 12%, y carbón, el 12%, el 4%. Lo interesante de todo esto es ver cómo está la demanda, cómo se usa la energía, porque la política, tanto energética como ambiental, y para apuntar bien dónde están las emisiones hay que ver el tema por el lado del consumo, de la demanda. Entonces, si vemos en este lado de la demanda, vamos a apreciar que el 40% de la energía total lo consume el sector transporte. Y de este monto total, el 94% viene de este sector, que son los combustibles fósiles más contaminantes, el petróleo y los líquidos. Y el 4% es el gas natural. Es decir, este sector transportes utiliza o consume la mayor parte de energía nacional y a su vez consume los combustibles más contaminantes que existen. El lado industrial, la industria consume el 30% y el otro 30% el consumo residencial y comercial. Entonces, en el sector industrial, el 32% viene del petróleo, el 35% viene del carbón, también tienen gas natural, y el 35% viene de la generación eléctrica. Entonces, este sector, después vamos a ver las emisiones contabilizadas a dicho año, y el residencial, el 22% viene de petróleo y líquidos, y sobre todo el sector comercial. Gas natural es un 4%, y de la generación eléctrica viene casi el 45%. Todo esto nos da un total de consumo final de energía expresada en terajoules de 672.000 y pico terajoules. Lo importante acá es las emisiones. ¿Cómo van las emisiones? El sector transporte, que es el responsable del consumo del 40% del sector energía, contribuye con las emisiones en un 60%, si que no me equivoco. El sector industrial, no aprecio bien, pero es una menor cantidad. Igualmente el sector comercial, y tenemos un total de emisiones que contribuyen de 35 millones de toneladas de CO2. Ese es todo lo que el sector energía contribuye con la emisión de emisiones. El sector eléctrico contribuye con 11 millones de toneladas. Te quiero interrumpir un momentito, interesantísimo, pero quisiéramos saber cuál es, en términos de avances, en términos de cómo ves tú desde el Ministerio de Energía y Minas, cómo podemos ir avanzando en este esfuerzo conjunto. No,
No, está bien. Antes de justamente abordar el segundo tema que acaba de decir, quería mostrar esto, ¿no? La conclusión es que el sector transporte es el que consume más energía y el más contaminante. Desde el punto de vista del sector energía, se han hecho los planes energéticos incluyendo la variable de energías renovables a futuro. Y lógicamente el key del tema es cómo es que producimos más energía con menos contaminación. Y el tema es, por el lado de la demanda, apunta todo al sector transportes. Y es por ahí donde vamos a tener que trabajar mucho. El sector energía de sí mismo está trabajando en la generación hidráulica, promover la generación hidráulica, la incorporación de las energías renovables, y a través de la eficiencia energética estamos implementando un NAMA de subasta de negawatts, que es el no consumo de 1 megavatio, y tenemos otro proyecto de iluminación. Como un ejemplo, si 2 millones de hogares en el Perú cambian el foco incandescente de 100 vatios por uno de 20 de ahorrador, significa ahorrarnos una central de aproximadamente 200 megavatios y 180 millones de dólares. Esto es un poco las cosas que podría decir. Muchísimas gracias, José. Estamos cortos de tiempo, así que me van a disculpar, y para finalizar este panel le voy a dar la palabra a Silvia Reategui. Silvia Reategui es la gerente de la Autoridad Regional Ambiental de San Martín, y ella básicamente también es la que lidera de alguna manera la estrategia de bosques y cambio climático del CIAM, que es el Consejo Interregional Amazónico, y es una persona que está muy comprometida con los temas desde las regiones y, digamos así, liderar esta estrategia, la pone en una posición que queremos que Silvia, comparte con nosotros la visión esta amazónica, de alguna manera, de la cual hacía referencia Laura anteriormente. Gracias. Lupe, muchas gracias. Buenas tardes con todos y bienvenidos. El vuelo ha aterrizado en Amazonía. Es el último vuelo de la mañana, ya iniciando la tarde. Y realmente para nosotros un panel como este es importantísimo porque nos permite, yo creo que Gabriel, cuando utilizó una de sus primeras láminas, habló de la importancia de la Amazonía en todo este proceso. Como bosques amazónicos, Perú es el segundo en Latinoamérica, el 54% del país de Perú es Amazonía. Entonces, Perú es un país amazónico en gran parte. El hecho de comenzar a hablar de medidas para mitigación, para generar mitigación de impactos del clima, del cambio climático, generar un desarrollo bajo en carbono, para nosotros es importante porque como ecosistema somos un ecosistema totalmente frágil, pero en esa fragilidad también están nuestras oportunidades. La biodiversidad que nos da la fragilidad ante los cambios climáticos también representa una gran oportunidad para hacer resiliencia, porque podemos diversificar, porque podemos hacer ese bosque productivo. Entonces, el país se encuentra en una situación importante, diríamos, en términos de conciencia, en términos de comenzar a tomar acción, y sobre todo porque algo bueno tenía que dejarnos el subdesarrollo, o el proceso de desarrollo en el que todavía nos encontramos, y es el hecho de que podemos dar el salto de un modelo de desarrollo insostenible hacia un modelo nuevo, hacia romper paradigmas y crear paradigmas nuevos. Entonces, este proceso de replantear el modelo de desarrollo para el país, y en este caso de Amazonía, viene en un momento preciso porque estamos en el marco del proceso de descentralización del Estado, en el proceso de modernización del Estado, donde ya no solamente el nivel nacional se va a encontrar solo frente al mundo tratando de generar un modelo de desarrollo sostenible, sino que acompañado desde las regiones, desde abajo, podemos gestar y podemos trabajar juntos, elaborando, implementando estrategias, pero más allá de los enlatados que antes nos venían a las regiones, podemos generar estrategias en base a nuestras potencialidades. La Amazonía es una región proveedora de servicios ecosistémicos. Si bien es cierto, no tiene el 70% de la población que tenemos del otro lado, pero al otro lado tenemos el 98% de agua,
dulce y tenemos un gran potencial de desarrollo. Creemos que ahí radica la oportunidad que tenemos para generar un mecanismo de desarrollo limpio. En el caso de estas 5 regiones amazónicas que nos hemos unido y que hemos conformado el Consejo Interregional Amazónico, hemos decidido plantear una propuesta de bosques y una estrategia de cambio climático que aborde de manera integral los problemas que tenemos como Amazonía y también las oportunidades y los retos que tenemos que implementar hacia futuro. Creemos que las oportunidades son grandes, tenemos la tarea de trabajar de una manera articulada, la transversalización del componente climático en los sectores es importantísimo. Ya no podemos continuar con esa forma sectorial como los estados desde los niveles nacionales suelen manejarse, y más bien podemos impulsar la articulación en el territorio, porque es ahí donde se implementan las actividades, es en el bosque, es en el campo, donde viene titulación y titula una zona de protección, donde antes venía educación y habría centros y generaba un desarrollo en lugares de pronto no adecuados. Ahora podemos impulsar el ordenamiento territorial de la mano con nuestro Ministerio del Ambiente, que viene apoyando muy bien el proceso. Podemos comenzar a trabajar, ¿por qué no?, en un PBI verde. ¿Por qué no contabilizar el crecimiento económico del país y poder contabilizar ahí también los impactos que estamos teniendo sobre deforestación para saber realmente cuánto es el crecimiento sostenible este PBI? Podemos comenzar a trabajar con cuentas ecosistémicas. Hemos hablado de que el 41% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país vienen por cambio de uso, y ese cambio de uso se da en Amazonía. Por lo tanto, el ordenamiento territorial es clave. Si no ordenamos el territorio, la migración desordenada, la generación el impulsar la frontera agrícola va a seguir diezmando el proceso. Ya solamente para terminar, creemos que hay algunos retos importantes. Estos retos importantes tienen que ver con generar información, una buena data para saber cuál es nuestra línea de base, cuáles son los indicadores que tenemos que trabajar y las metas que tenemos que lograr. La diversificación sigue siendo una tarea para todos. Hace poquito la Roya ha diezmado más del 60% de la producción de café en la región, que es la base productiva, y eso significa más pobreza, más retraso, menor calidad de vida, ¿no? Y bueno, y el cambio de la matriz energética que tiene que avanzar, tenemos que avanzar hacia pasar de combustibles fósiles para una matriz basada probablemente en recursos hídricos, basado en una matriz energética más limpia, ¿no? Entonces, con esto yo quiero decirte, Lupe, que el trabajo es grande, la articulación es clave, pero creo que la voluntad política se manifiesta en todo lo que estamos viendo ahora, y en la COP el próximo año vamos a tener una gran oportunidad para apalancar recursos y para demostrar lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias. Yo lamento que no vamos a tener tiempo para hacer preguntas, porque entiendo que tenemos un retraso. Yo quiero, primero que nada, agradecer a todo nuestro panel, pedirles disculpas porque yo sé que ustedes traían quizás más contenido y no hubo el suficiente tiempo. Y quiero terminar, deberíamos terminar. Le voy a pedir a Gabriel que nos haga quizás una pequeña síntesis, 2 líneas de qué sacamos de aquí para adelante, cuál es la tarea, cuál es el reto que él como viceministro mira luego de escuchar a gobiernos regionales, a CEPLAN, al Ministerio de Energía y Minas. Te doy un momentito la palabra, Gabriel, para resumir. Gracias, Lupe. Básicamente, insistir en lo que señalaba al final de la presentación. Creo que estamos en una coyuntura en la cual las condiciones, y como lo señalaba Silvia ahora, están dadas. Hay el interés, hay la voluntad política desde el gobierno de avanzar. Hay coyunturas interesantes, como lo que señalabas tú respecto de la última conferencia anual de ejecutivos, en la cual empezamos a ver por primera vez una muestra de alguna intención de ir hacia una discusión más sustantiva sobre el tema de la viabilidad del modelo de crecimiento económico en el largo plazo, cómo hacemos para incorporar los temas de inclusión social, cómo hacemos para incorporar la agenda ambiental.
creo que es una ventana de oportunidad que no hay que perder y que tiene que ser potenciada en función de este compromiso inmenso que hemos asumido como país de alojar la COP20. O sea, como lo señalaba Fernando Tudela, tenemos que aprovechar esta oportunidad. O sea, el haber decidido esta locura de alojar esta cosa tan grande y asumir esta responsabilidad tiene que pagar y tiene que permitir que el país cambie, que el país sea otro, o sea, que tengamos un momento pre-COP y un momento post-COP y que esa característica del momento post-COP sea la colocación del país en una posición de liderazgo en términos de cómo incorporar y cómo hacer más verde la economía, cómo hacer más verde la sociedad y cómo hacerlo manteniendo el crecimiento económico y logrando que más población se incorpore a los efectos positivos del crecimiento económico, que siguen siendo pues los grandes temas pendientes en todos los países en vías de desarrollo, sin duda. O sea, porque en última instancia, cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando finalmente de la discusión nunca resuelta del desarrollo. O sea, es eso con lo que tenemos que enfrentarnos, y creo, como decía, que las condiciones están dadas, es simplemente avanzar en esa línea y no perdernos en el camino. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos simplemente para dar por finalizado, ahorita mientras ellos hablan, yo siempre como moderadora tengo que decir, ¿y ahora qué más digo? ¿Cómo motivo? ¿Cómo los motivo más a ustedes? Solamente voy a compartir con ustedes una frase de una persona cercana a mí, lamentablemente falleció, es un filósofo francés jesuita, el padre Vicente Santuc, a quien hace unos años yo le dije, Vicente, necesitamos filósofos en la región para poder transmitir este mensaje. Él me dijo, me voy a Francia, al Instituto de Altos Estudios, para de verdad pensar, como jesuita al fin y filósofo francés, en este tema. Pero lamentablemente se murió a la semana de haberse ido a París. Pero algo que me dijo en un discurso filosófico, y terminaba diciendo, para que la vida engendre más vida, tenemos primero que hacer cambios y mejora de la relación de nosotros con nosotros mismos, de nosotros con los demás y de nosotros con la naturaleza. Cada vez que siento que tengo que decir algo que me motive, pienso en esas palabras y creo que cada uno de nosotros tiene que hacer una reflexión personal. ¿Cómo mejoramos nuestra relación con nosotros mismos? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Qué nos motiva desde el fondo de nuestra alma? ¿Cómo mejoramos nuestra relación y compromiso con los demás? ¿Y cómo mejoramos nuestro compromiso de nosotros con la naturaleza? Y quizás así verdaderamente podamos asegurar que la vida siga engendrando vida en el planeta. Muchas gracias y nos seguimos viendo en el próximo panel. Gracias a todos.